¿Qué tal? Hoy vamos a empezar un viaje increíble para entender algo que usamos todos los días, los números. Pero no como en la escuela. Vamos a ver cómo nacieron, cómo crecieron y cómo llegaron a formar la base de casi todo. Así que, arranquemos. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el origen de todo. La simple necesidad de contar. Después, vamos a ver cómo surgieron problemas nuevos, como las deudas, y cómo los resolvimos con más números, capa por capa, hasta tener el panorama completo. Para entender de verdad de dónde vienen los números, tenemos que retroceder, y mucho, hasta los mismísimos orígenes de la civilización, cuando apareció la primera y más básica de las necesidades matemáticas. Y aquí está lo más curioso. Los números no empezaron como una idea abstracta y filosófica. Para nada. Fueron una herramienta súper práctica, una solución a un problema real. Saber cuántos animales había en el rebaño, cuántos días faltaban para la luna llena. Eran, literalmente, una cuestión de supervivencia. Y con esa necesidad, nacen los primeros protagonistas de nuestra historia, los números naturales. Les decimos naturales porque son los más obvios. Los que se sienten, naturales. El 1, el 2, el 3. Son los que usamos para contar y el punto de partida de absolutamente todo lo que vino después. Bueno, demos el siguiente paso. Con los naturales podíamos sumar y contar. Perfecto. Pero las sociedades se fueron haciendo más complejas. Empezó el comercio, las deudas, y de repente los números que teníamos ya no alcanzaban. Y claro, esto nos deja con una pregunta gigante que impulsó la siguiente gran invención. ¿Cómo se representa la falta de algo? O que alguien te debe 3 vacas. Los números naturales no tenían cómo responder a eso. Hacía falta, literalmente, expandir el universo conocido. Y la solución fue una idea revolucionaria, el conjunto de los números enteros. De pronto, la línea de números no solo avanzaba, sino que también retrocedía infinitamente con los negativos. Y en el puro centro, un concepto que hoy nos parece simple, pero que fue potentísimo, el cero. Pero, ojo que esto es increíble. La idea de números negativos no fue algo que se aceptara así nomás. Durante siglos, a muchos matemáticos les parecían una idea absurda, números falsos. Como vemos aquí, fue un camino larguísimo, desde su uso práctico en la India para registrar deudas hasta que finalmente se aceptaron formalmente en Europa casi 1000 años después. Y así, los enteros le dieron a las matemáticas la capacidad de describir un mundo de opuestos. Pensemos en ganancias contra pérdidas, en temperaturas sobre cero y bajo cero, en tener algo y en deber algo. Le dieron una nueva dimensión de significado al lenguaje matemático. Ok, perfecto. Ya podemos contar, sumar, restar y representar deudas. Parece que tenemos todo cubierto, ¿no? Pues no. ¿Qué pasa con todo el espacio que hay entre un número y el siguiente? Ahí estaba el próximo gran desafío. Es que, si se quiere repartir una cosecha, dividir un terreno o algo tan simple como cortar un pan a la mitad, los números enteros simplemente no sirven. Hacía falta una nueva familia de números para poder hablar de las partes, de las porciones. Y para resolver esto, entran en escena los números racionales, el famoso conjunto Q. El concepto clave es este. Cualquier número que se puede escribir como una fracción es un número racional. Y esto fue como llenar la recta numérica, con una cantidad infinita de nuevos puntos entre cada número entero. Y aquí va un truco genial que viene del material que analizamos. Para saber qué fracción es más grande, digamos entre 7/8 y 5/6, no hace falta complicarse la vida sacando denominadores comunes, simplemente se multiplica cruzado. 7 por 6 da 42. 8 por 5, 40. Como 42 es mayor que 40, ¡listo! 7/8 es más grande. Sencillo y súper útil. Bueno, ahora sí parecería que lo tenemos todo. Naturales para contar, enteros para deudas y el cero, irracionales para las fracciones. La recta numérica tiene que estar ya completamente llena, ¿cierto? Pues, increíblemente, la respuesta es que no. Todavía quedan unos huecos misteriosos.
Y el descubrimiento de estos huecos fue un verdadero terremoto para el pensamiento de la época, sobre todo para los antiguos griegos. Ellos creían que todo en el universo se podía explicar con la armonía de las fracciones. Y de repente se toparon con longitudes como la diagonal de un cuadrado perfecto que simplemente no podían escribir como una fracción. Era una clase de número totalmente nueva y extraña. A estos números se les llamó irracionales. Y ojo, no porque sean ilógicos, sino porque es imposible escribirlos como una razón, o sea, como una fracción de dos enteros. Y aquí viven algunas de las celebridades del mundo matemático, como el famoso número pi o la raíz cuadrada de 2. Y con esto por fin tenemos el mapa completo. Es como una de esas muñecas rusas. Los naturales viven dentro de los enteros. Los enteros viven dentro de los racionales. Y al lado de todos ellos, completando la recta, están los irracionales. El conjunto de todos, racionales e irracionales, es lo que conocemos como los números reales. Ok, ya tenemos nuestro universo de números completo. Pero, ¿cómo funciona todo esto junto? ¿Cuáles son las reglas del juego que nos permiten operar con ellos sin que todo sea un caos? Pensemos en esto como las leyes de la física para los números. No importa si es un entero como -5, una fracción, o un número irracional como pi, estas reglas siempre se cumplen. La propiedad conmutativa, por ejemplo, nos garantiza que el orden no importa al sumar o multiplicar. Parecen cosas obvias, pero son las que hacen que las matemáticas funcionen. Entonces, el punto clave es este. Estas propiedades nos dan orden, consistencia y la capacidad de predecir resultados. Son el andamiaje que nos permite construir cosas mucho más complejas como el álgebra y el cálculo, con la total confianza de que la base es sólida. Así que, fíjense en el camino que recorrimos. Empezamos con unas simples marcas en un hueso. De ahí, inventamos el cero y los negativos para poder comerciar. Llenamos los espacios con las fracciones. Y finalmente completamos toda la recta con números como pi. Todo un universo que nació de una necesidad muy simple, la de contar. Y con esta pregunta cerramos. Ahora que entendemos cómo es este sistema y cuáles son sus reglas, la verdadera pregunta ya no es qué son los números, sino todo lo que podemos crear con ellos, desde la física que describe galaxias hasta la música que escuchamos. Las posibilidades, literalmente, son infinitas.